Me dedico a investigar astrología, o por lo menos cómo el lenguaje astrológico abre un contexto de investigación vincular, o sea, de investigación de las relaciones humanas, ¿sí? O sea, para la astrología lo verdadero está en la relación. Entonces es un lenguaje que va abriendo un contexto en las relaciones donde el otro pasa a ser un espejo de distancias internas. Entonces, uno para profundizar en uno mismo, uno necesita del otro. Entonces, me dedico básicamente a esa investigación. Y tendríamos que definir un poco más qué es lo terapéutico, ¿sí? Porque generalmente cuando uno dice voy a terapia, uno va a un espacio donde uno va a ordenarse a uno mismo, ¿sí? A decir, bueno, me voy a mejorar, voy a comprenderme más, voy a revisar mi historia de vida y ver cómo tengo interpretado el vínculo con mi madre, con mi hermana, ¿no? Y uno va descubriendo en terapia que la identidad es un relato compensatorio de todas esas marcas de la infancia, ¿sí? Pero es como que en el contexto terapéutico, uno con el analista, uno está siempre dentro de la cueva del propio relato, ¿sí? Va cambiando cierta perspectiva, y eso es muy bueno desde ya, pero la astrología va a pegar un salto en ese punto, porque justamente los símbolos astrológicos tendríamos que pensarlos como la levadura en la masa de pan, ¿sí? El psiquismo humano sería la masa de pan, ¿eh? Cuando uno le pone a la masa de pan los símbolos astrológicos, esa masa empieza a elevar y uno empieza a descubrir significados y perspectivas que sin esos símbolos es muy difícil descubrirlas. Entonces, con esa levadura, con esos símbolos, todo ese relato personal cambia de dimensión, ¿sí? Uno va descubriendo, uno se va sintiendo parte de un despliegue planetario, ¿sí? De una evolución que va mucho más allá de la dramática del individuo, ¿sí? Entonces cambia de escala el juego, y al cambiar de escala eso ordena el psiquismo de un modo completamente distinto. Para mí lo terapéutico es lo que va disolviendo al sujeto. Lo va sacando, se le va secando esa dramática personal, se va agotando con el proceso y el entrenamiento con los símbolos astrológicos, y el psiquismo se va sintiendo como una creatividad participativa de algo, de un juego mucho más grande. Yo no diría que sin astrología no hay levadura. Lo que estoy convencido es que es un catalizador, el lenguaje. O sea, la astrología es un lenguaje sistémico, ¿sí? Ahora me gustaría meterme un poco ahí. Pero el sistema nervioso humano es un misterio planetario, ¿sí? De repente apareció dentro de un mamífero el misterio de la mente, ¿sí? Que podríamos decir es el misterio de una flor de 3 pétalos que son la matemática, la música y el lenguaje, ¿sí? En el momento que el primer homínido empezó a hablar, ahí está ya implicados Einstein, Beethoven, Borges, ¿sí? Todos, el despliegue de esa flor le llevó miles y miles de años a la maduración del sistema nervioso en el planeta Tierra,
Y nosotros somos ese proceso. Tenemos que comprender que el ser humano siente como significa, ¿sí? Para nosotros no está separado el significado de la sensación. O sea, así como significo algo, voy a sentir esa situación. El animal vive como en un universo cerrado de significados, ¿sí? El ser humano es este misterio de cómo sentimos significados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si cambia nuestro modo de significar la realidad, cambia nuestro modo de sentirla. Porque están unidos en el animal mental, ¿sí? Entonces, la astrología es parte de ese proceso. Es un reseteo de cómo percibimos, ¿sí? Y nos cambia el modo de significar las relaciones y cómo participamos de este juego de la vida, ¿sí? Cómo vamos reaccionando a la realidad, ¿sí? Entonces es muy importante cuestionar la matriz de significados, porque si comprendemos cómo estamos significando al otro, va a cambiar cómo respondemos al otro, ¿sí? Eso para mí es terapéutico. Ese entrenamiento, ese aprendizaje con el otro genera circuitos, autopistas de información mucho más grandes. Hay mucha más información que empieza a circular. Y cuanto más información circula, más descubrimos el misterio de estar vinculados. Entonces, ya no se trata de buscar quién soy yo, sino que se trata de decir cuán dispuesto estoy al vínculo. Y nosotros vivimos en una era muy marcada por la búsqueda de la identidad, la búsqueda del quién soy, ¿sí? Me voy a ordenar, voy a ver quién soy y después me voy a vincular. La astrología va a decir, mirá, ¿querés descubrirte? Vinculate a fondo. Si te empezás a vincular a fondo, vas a ver lo que descubrís de vos mismo. Este misterio mental, este sistema nervioso mental, se organizó en nidos muy cerrados, ¿sí? La humanidad todavía es una conciencia muy tribal, en el sentido de que cada nido humano se organiza por ciertos mitos, ciertas cosmologías, ciertos dioses, ¿sí? Cierto lenguaje, cierta cultura. Estos modos fijos de generar contextos de qué es la realidad y qué no es la realidad, bueno, estos huevos están chocando unos con otros hoy en día. Las membranas de estas culturas se fisuraron todas y está empezando a entrar una cantidad de información muy difícil de organizar, y que el modo que tenemos de organizarla es: estamos desesperados por desarrollar una identidad con un propósito. Quiero saber quién soy, a dónde voy, qué quiero y qué no quiero, qué vínculos me sirven, qué vínculos no me sirven. Porque el individuo, o sea, individualizarnos mucho, nos protege de alguna manera de esta enorme fragmentación de esos mundos cerrados en los que hemos anidado por milenios y milenios, ¿sí? O sea, el psiquismo humano evolucionó en estos envoltorios, ¿eh? Antiguamente, cuando alguien se sentía llamado por un misterio más profundo, esos seres se tenían que retirar de su cultura, ¿sí? Toda cultura es como una especie de circuito de coreografías fijas, ¿eh? Entonces, el cerebro que está dentro de esas coreografías es muy difícil que se ponga creativo porque
ponerse creativo es cuestionar esas coreografías. Asusta eso, porque te deja afuera de lo conocido, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, estos cuerpos eran retirados de su ámbito de pertenencia para que ese cuerpo pueda ir disolviendo todos esos supuestos y que, bueno, y en una de esas ese sistema nervioso podía conectarse con otros niveles de la realidad que van mucho más allá de esas coreografías o de esos mundos cerrados, ¿sí? Este proceso donde el cerebro humano se está individualizando de un modo cada vez más potente, ¿sí? En el sentido de, hoy en día podés decir creo o no creo en Dios, me caso con un hombre o con una mujer, mi identidad sexual es tal, ¿sí? Hoy en día quizás estemos entrando en una era donde necesitemos símbolos o contextos donde ahora el aprendizaje esotérico sea en vínculo, en el eje horizontal, ya no tanto en el eje vertical yo y el universo, sino cómo el universo participa de las relaciones. Es otro contexto, es mucho más complejo, porque te obliga a confrontar con otros, te obliga a interactuar, te obliga a explorar qué te pasa con ese otro, a dónde te lleva ese vínculo. Es mucho más fácil vincularme con Dios que explorar qué me pasa en las relaciones, ¿sí? Bueno, la astrología es una matriz simbólica que abre esa puerta y ordena ese proceso. No te da respuestas, sino que te da símbolos para entregarte a ese proceso. Ya no me tengo que ir a un ashram solo, a la montaña para explorar mi vínculo con el universo. Está ahí, está a la mano. El ashram está todo el tiempo a la mano para la astrología. Hay una vieja humanidad que está buscando repetirse y que da seguridad, y hay una nueva humanidad que nos está invitando, pero no es fácil sentir esa invitación, a una creatividad que es riesgosa para la vieja humanidad que habita en nosotros. Nosotros somos esa tensión. No hay acciones, pensamientos o palabras que no tengan consecuencias en otros. Todo el tiempo está pasando. Si hablas, porque hablas. Si no hablas, porque no hablas. Siempre hay consecuencias porque la vida es vínculo. Que el cerebro descubra que no puede evitar estar vinculado y que tiene que aprender a ecualizarse con otros. Y es dificilísimo ese aprendizaje, es maravilloso ese aprendizaje, pero está el riesgo de todo lo que se mueve en la interacción. Los grandes conflictos que tenemos por delante como especie no los va a solucionar una mejor ideología o un mejor líder o platos voladores, sino que es que el cerebro pueda responsabilizarse por sus reacciones, cómo reacciona a la realidad y investigar profundamente cómo reacciona. La palabra obligación yo no la tomaría como un imperativo, sino como una lógica, un hecho. Es como decir, lo que cree que vive aislado en sus propios pensamientos o en su propia burbuja, dice, mira, tiene consecuencias siempre lo que haces, porque estás vinculado con la vida. Y eso es un hecho, ¿no?
hay un entrenamiento que requiere un desarrollo de la sensibilidad, de la escucha, de la paciencia, ¿sí? Porque, es decir, el cuerpo humano es un cuerpo que evolucionó muy organizado por el instinto de supervivencia, ¿sí? La paranoia, el control sobre la realidad, el imponerle a la realidad los propios deseos, ¿sí? Para nosotros, evolucionar es luchar, no amar, ¿sí? Hay que luchar por la paz, hay que luchar por esto. Bueno, venimos luchando hace milenios, ¿sí? Entonces, el cuerpo humano es un sistema nervioso profundamente excitado, ¿sí? Lleno de miedo y lleno de deseo. Entonces, esto lo que va generando es un proceso que empieza a polarizar. Están los reformadores de la sociedad, ¿sí? Quieren acelerar a quinta fondo, y eso genera un polo opuesto que son los conservadores de la sociedad, que quieren conservar todo, que no haya ningún cambio. Lo que tenemos que ver es que ambos procesos están dentro nuestro. Es como yo le diría a los reformadores: ¿tocas el miedo que te da el cambio? Pues si empezás a darte cuenta que te asusta, no te vas a enojar tanto con los conservadores. Y los conservadores tocan que si no se pelearan tanto con los reformadores, hay una necesidad de cambio en sus vidas también que los asusta también. O sea, si los dos polos pudieran descubrirse tejidos, ya no sería un tema de lucha entre reformadores y conservadores, sino que sería un vínculo de cómo vamos descubriendo juntos cómo nos asusta el cambio y cómo necesitamos el cambio. Poder tocar que todo revolucionario es un conservador en sombra y todo conservador es un revolucionario en sombra, cuando uno se empieza a tocar eso adentro, lo que seas, no sos un polo, son los dos. Porque si uno puede pasarse toda la vida queriendo transformar cosas sin tocar el miedo inconsciente a ese cambio que genera otro polo conservador. Todo el tiempo está este juego de una creatividad dinámica que se está manifestando y que va hacia lo nuevo, y algo que busca estabilizar, que busca contener y que busca estabilizar la realidad. ¿Se ve? Entonces, de vuelta, lo verdadero está en la relación. Es cómo se encuentran estos dos puntos. Lo que suceda ahí, cuanto más rico sea ese vínculo, más creativa se pone la vida. La excitación de las relaciones, que siempre nos lleva a polarizarnos, al cambiar de contexto, empieza a encontrar un cauce muy distinto lo que sucede en las relaciones. El cuerpo se va calmando, no porque encontró la verdad, sino porque descubrió que cuanto más profundo se vincula, más creativa se pone la vida. Pero nunca voy a saber bien quién soy. La astrología no está definiendo, es decir, bueno, vas a encontrar tu ser. La astrología dice, mira, sos relación. ¿Sí? La dramática de uno va quedando en el camino. Es inevitable que que este cerebro que está muy desesperado por lograr ser alguien, ¿sí? Y reconocido por otros, ¿sí? Estamos muy desesperados por ser alguien y muy dependientes de la mirada de otros, ¿sí? Entonces estamos en un doble vínculo. Quiero ser alguien especial
pero reconocido por otros. ¿Sí? Entonces, la astrología al principio funciona como alimento para esta excitación del psiquismo. ¿Sí? Entonces decir, sí, yo soy re plutoniano, re uraniano, sí. O sea, uno, al principio, la astrología le da mucho alimento a la narrativa, a la dramática del sujeto. Ahora, llega un momento, porque justamente empieza a suceder este cambio de contexto en el cerebro, donde uno se va dando cuenta que lo que llamo mi dramática personal, en realidad son patrones colectivos. Es la humanidad comprendiéndose a sí misma. Entonces, eso va calmando al cuerpo, porque ya no se trata tanto de si logro o no destacarme en el universo, sino que se comprende eso como una fase. Para la astrología, el yo es la fase 5 de 12 fases. Y es como que la fase 5 dice, bueno, terminó el proceso, acá estoy yo, ahora la vida que se ajuste a mi deseo, a lo que yo quiero, ¿sí? Quiero dejar mi sello en el mundo. Bueno, la astrología va a decir, bueno, esa es una fase, es la fase 5. Todas las gratificaciones del sistema nervioso que está buscando confirmarse una y otra vez, tienen que cambiar de dimensión, que es decir, el exceso de gratificación narcisista nubla la sensibilidad sistémica. Porque si yo estoy en un vínculo viéndome a mí mismo, no estoy en un vínculo. Estoy usando al otro para confirmarme a mí mismo. ¿Sí? Y entonces, eso es de muy baja creatividad. No está mal, pero es de baja creatividad. Y me parece que la humanidad está mostrándonos, el planeta Tierra nos está mostrando la baja sensibilidad de ese modo de procesar información. La excitación que está buscando gratificarse en confirmarse a sí misma es una gratificación de baja creatividad. Ese modo de vincularnos no puede resolver los problemas profundos de la especie. Los océanos, contaminación, temas de fronteras, temas de recursos. Es un tema de sensibilidad el punto fundamental. Bueno, la astrología ahí tiene mucho para decir. Tiene mucho para generar conexiones, para que el cerebro realmente pueda sentirse parte de un proceso mucho más grande. Lo que permite la astrología es meditar muy profundamente en cómo la identidad es básicamente una estructura muy defensiva de la realidad. Por ejemplo, hay un concepto que se llama sesgo cognitivo que habla justamente de cómo cuando algo confirma lo que yo pienso, lo veo, lo registro, lo tomo. Cuando algo me trae información que no confirma mis supuestos, el psiquismo tiende a rechazarlo de un modo muy violento, ¿sí? Lo niega. Esta excitación comprensivamente defensiva, deseante y asustadiza, que es la evolución de un cuerpo terrestre, ¿sí? Que hemos sido masacrados, hemos masacrado, nos han comido fieras, hemos luchado con fieras, todas las barbaridades humanas y todas las bellezas humanas están en nuestros cuerpos. ¿Sí? Yo diría que la astrología es como un fertilizante, un catalizador, podemos usar metáforas varias, que va permitiendo que ese misterio pueda ordenar su proceso de despliegue
porque le va a dar símbolos y un contexto para que podamos ser cada vez más conscientes de cómo reaccionamos a los otros, cómo reaccionamos a la realidad. ¿Sí? Diría, para la astrología, la adultez psíquica es un sistema nervioso que se hace cargo de sus reacciones. La identidad básicamente es un relato compensatorio de la infancia. ¿Sí? Si mi papá no me miró, bueno, ando buscando por todos lados figuras de autoridad que me miren. Si mamá me abrazó mucho, tengo un tema con las mujeres porque las quiero medio lejos, o si no me abrazás mucho no me querés. Entonces, todo el tiempo vivimos envolviendo a los otros en las marcas de nuestro pasado. ¿Sí? Y eso es un modo de reaccionar al otro. Porque nunca voy a descubrir el modo de abrazar de alguien si no resuelvo cómo me abrazaba mi mamá o la falta de abrazo de mi mamá, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Si la identidad no descubre que está reaccionando una y otra vez a su pasado, le quita mucha creatividad a los procesos, a las relaciones del hoy, que están ahí a la mano para explorarse, pero como uno está compensando todo el tiempo ese pasado, entonces el vínculo se va opacando, ¿se ve? Porque reacciono siempre de un modo repetitivo. Identidad es un modo repetitivo de reaccionar a la vida. Volviendo al punto donde un sistema nervioso mental, la relación entre el significar y el sentir están profundamente vinculados, ¿sí? Entonces, si este sistema nervioso mental empieza a incorporar un lenguaje que es un lenguaje sistémico, entonces la sensibilidad se empieza a poner sistémica. Ahí hay un punto que me parece muy necesario discriminar, que a ver, los símbolos astrológicos son códigos de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo terminar de definir a Aries sin definir a Tauro, sin definir a Géminis, sin definir a Cáncer, sin definir a Leo. Porque a medida que voy desplegando el significado de Tauro, de Géminis, etcétera, etcétera, se va complejizando el significado de Aries. ¿Sí? Y esto es la vida misma. Por ejemplo, cuando uno ve la semilla de un árbol, nuestro cerebro dice, ahí hay un jacarandá. ¿Sí? Tengo la semilla de un jacarandá. Y está bien, hasta cierto punto, discriminar la semilla del jacarandá de la semilla de un roble, de la semilla de un rosal. ¿Sí? Nuestro cerebro puede discriminar diferencias. Pero al discriminar de diferencias, se confunde y cree que existe una semilla en sí misma. Cuando en realidad la semilla viene con la tierra, viene con el sol, viene con los polinizadores. No existe una semilla no vinculada con la tierra. Uno no ve la evolución articulada de la vida cuando vemos el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la astrología es un lenguaje de códigos de encuentro, de diferencias profundamente articuladas. Nuestro cerebro ve diferencias aisladas y después trata de ver cómo se vinculan. Entonces nuestro cerebro discrimina muchísimo, y eso es maravilloso, pero
no siente la relación que está en la base. Y ese es el entrenamiento. Y la astrología es un lenguaje sistémico. Un sistema necesita de funciones para desplegar su creatividad, ¿sí? En la lógica sistémica, las diferencias encuentran su significado en el vínculo con otras funciones. Claro, recortamos el honguito, pero en ese recorte no nos damos cuenta de la ilusión en la que entra el cerebro, ¿sí? O sea, el recortar nos permitió sobrevivir, evolucionar, saber si esta semilla da papa o da cardos, fue fundamental, ¿sí? Ahora, el punto es lo que se para en extremo y no se da cuenta de la trampa de ese potencial mental. La mente es una liberación de poder en el sistema de la Tierra, ¿sí? Se liberó algo de una complejidad enorme. O sea, para la astrología, nosotros somos la mente del planeta Tierra evolucionando. Para la astrología, nosotros somos el planeta Tierra en una fase narcisista, en una fase muy apropiativa de la realidad y en una fase todavía muy defensiva, muy instintiva. El punto es que quizás existe un potencial en el planeta Tierra, en el sistema nervioso mental terrestre de desplegar niveles del proceso que no están ligados a un sujeto que quiere ser alguien muy especial, sino a otro juego que no tiene que ver con ese. Esto de los códigos de encuentro, cuando que lo verdadero esté en la relación, me cambia el contexto. Ya no puedo definir unilateralmente o tomar una posición y vos aliate o estás en la vereda enfrente, ¿sí? Los invito a observar las reuniones humanas donde pasamos de aliarnos, hablar, de decir, estar muy de acuerdo en algo que generalmente es en contra de otra cosa, ¿sí? Y ni bien aparece la mínima diferencia, ¡pum!, polarización. Empieza la discusión. Tenemos cuerpos con muy poca docilidad a explorar el hecho de que sentimos diferente, pensamos diferente, registramos diferente. Nuestros cuerpos les cuesta mucho ese hecho. Es muy difícil que ese cuerpo, que ese sistema nervioso tan reactivo pueda resolver los profundos problemas de la especie de hoy en día, ¿sí? Por eso me parece que la astrología tiene mucho para decir ahí, porque hace que todos los procesos psíquicos y mentales vuelvan sobre la conciencia y se ordenen de un modo completamente diferente. La palabra distingue. Que sintamos que separa, ahí hay, creo que una confusión del lenguaje, ¿sí? Somos hablados por un lenguaje de distinciones,
pero que sentimos esas distinciones como objetos separados y por lo tanto me siento un sujeto separado. La evolución del psiquismo humano en su necesidad de comprender este misterio y en su necesidad de calmarse ante este misterio, ¿sí? Puede crear idealizaciones, supuestos, mitos que pueden ser un escape del hecho de sus reacciones, ¿sí? Yo diría que cuanto más idealista es un psiquismo, más asustado está inconscientemente. El idealismo, el proyectarme sobre algo, es como un envoltorio más grande, pero sigue siendo un envoltorio. Nosotros generalmente no hablamos de palabras como espíritu, alma, Dios, para no excitar esa dimensión del psiquismo que tiende a evadirse con esas palabras. Tienen mucha carga esas palabras. Generalmente hablamos de vibración y la dejamos como un misterio y no como un objeto de gratificación del cerebro. Por eso también hablar de sistema nervioso nos lleva a un plano del proceso bien acá, bien en el cuerpo. Pues yo diría que esa vibración primero llega al cuerpo. Si el cuerpo se abre a eso se puede abrir a otras dimensiones. No digo que no tenga un valor simbólico, ¿sí? No estoy diciendo, no estoy poniendo en contra de eso. Simplemente digo que la complejidad de las palabras y el riesgo de un psiquismo que muy rápidamente se envuelve en palabras. Entonces ahí es como un trabajo muy sutil ahí. Ese es el entrenamiento con la astrología. Es muy normal que los alumnos salen mareados porque justamente es un lenguaje que no te deja tomar posición en algún lado, ¿sí? Entonces, yo diría que todos nosotros tenemos adentro un místico y un científico, ¿sí? La tendencia científica tiende a pelearse con el lado místico, el lado sensible, espiritual, y el lado sensible, espiritual, tiende a pelearse con el lado científico. ¿Sí? Estas son discusiones que están en el inconsciente humano. ¿Cómo hacemos para ver lo místico que hay en la ciencia, lo profundamente misterioso y espiritual que hay en la ciencia, y lo profundamente objetivo y lógico que hay en la búsqueda espiritual? En el lado místico, ¿sí? Yo creo que la astrología le trae lógica al lado místico y le trae sensibilidad al lado científico, ¿sí? Frustra los dos lados, hackea los dos lados. Para que madure la sensibilidad sistémica, para que de los pulmones de un cuerpo humano salgan palabras que sean ricas para la creatividad del sistema y no palabras que sean para confirmar una identidad. La palabra puede ser usada por una sensibilidad sistémica o puede ser usada por
por esta necesidad de lograr un objeto, un sujeto reconocido. Los pulmones están ahí. Pueden ser usados por las dos inteligencias. Que cuanto más comprendamos de qué modo usamos los pulmones, el habla, solo la comprensión de ver el hecho, creo que eso va habilitando que los pulmones puedan ser la palabra, el corazón y todo el sistema, el cuerpo humano pueda ser usado por inteligencias o sensibilidades mucho más profundas y sensibilidades sistémicas, ¿sí? Profundamente creativas, o digamos, que el cuerpo juegue a favor de la actualización del sistema. No como una pelea entre lo nuevo y lo viejo, sino como un proceso cíclico de cómo lo viejo, el pasado, es lo que sostiene el proceso creativo, pero para un proceso creativo, donde eventualmente lo que se va desplegando se va diferenciando y va descubriendo un cauce y un proceso que va mucho más allá de lo que lo gestó. La creatividad no es que se dé lo que deseo, sino que la creatividad está ligada a descubrir lo desconocido que viaja en el deseo. Entonces, en el deseo viaja lo desconocido. En nuestra vida viaja algo desconocido. Desarrollar una sensibilidad sistémica es entrenarnos en una docilidad a procesos de aprendizaje que van mucho más allá de lo que yo quiero o no quiero. El psiquismo humano está en una fase de relaciones muy ligadas a un feedback confirmatorio. ¿Sí? Donde las relaciones humanas, yo te confirmo a vos y vos confirmame a mí, y confirmémonos juntos, y si nos confirmamos juntos, nos queremos. Y generalmente esa confirmación mutua está ligada a criticar a algo. Al gobierno, a los de River, al otro de la oficina que es un nananá, no importa, ¿sí? Pero la seguridad emocional generalmente está ligada en una alianza a criticar algo y a confirmarnos, ¿sí? Bueno, la sensibilidad sistémica, que creo que es la gran potencia que tiene el lenguaje astrológico, abre un contexto donde uno va descubriendo una gratificación no por confirmación, sino por aprender juntos. Y aprender juntos nos va a desconfirmar, porque nos va a sacar de lo conocido. Y esa, la sensibilidad sistémica va a frustrar al narcisismo. Porque el otro no es un objeto de mi gratificación. Observemos esto, ¿no? La palabra identidad viene de idéntico, ¿sí? Es decir, la identidad se alimenta por que el afuera hacer del afuera algo idéntico a lo propio. Entonces la identidad, que está buscando hacer del otro algo idéntico, tiene algo muy violento inconscientemente. Porque si no sos idéntico a mí, automáticamente el cuerpo se pone defensivo, se confunde, se asusta, no sabe cómo sostener ese gap, ese espacio en la relación en donde lo idéntico va a ser cuestionado. Para que esa sensibilidad sistémica vaya madurando en los cuerpos humanos, tenemos que descubrir un contexto donde
nos vamos a animarnos, vamos progresivamente animándonos a intimar en ese espacio en donde lo idéntico va a ser cuestionado. La lógica de querer evolucionar, la famosa frase de que la astrología es una herramienta de mejoramiento personal, yo la cuestionaría profundamente esa frase, ¿se ve? Primero, no es una herramienta de alguien. Y no podemos mejorarnos solos con una herramienta, con un martillo, sino que es en la relación donde puede suceder ese proceso si aprendemos a intimar en ese contexto que al principio se puede sentir muy incómodo, pero creo que si lo vamos naturalizando, en una de esas el cuerpo lo empieza a sentir cada vez más lindo. Al principio va a ser amenazante, ¿sí? Porque de vuelta, el cerebro vive en ecosistemas psíquicos que funcionan por feedbacks de confirmación, no por creatividad interactiva. Generalmente nos ponemos creativos para hacer algo externo, ¿sí? Bueno, pero que los vínculos empiecen a hacer en sí mismos un espacio de aprendizaje, ese contexto todavía no se descubrió. Yo diría que eso es la era de Acuario, ¿sí? Empezando a aparecer. Y es un desafío muy grande. Pero creo que la evolución profunda de la Tierra va en esa dirección, ¿no? Que el cuerpo humano vaya ganando cada vez más docilidad en ese espacio. A desarrollar una intimidad donde, y bueno, sí, ya nos vamos a asustar, nos vamos a confundir, voy a decir cosas que no te van a gustar y voy a decir cosas que no me van a gustar, pero si hay muchas ganas de aprender juntos, todo eso se va a poder contener, ¿sí? Si hay muchas ganas de aprender. Si tengo ganas de confirmarme, y va a ser muy difícil, porque la gratificación de confirmación nubla la sensibilidad sistémica. Y me doy cuenta que todos esos vínculos que están allá afuera, que son muy desafiantes, están hablando de lugares internos también. Por eso hablamos del adentro-afuera en astrología. El afuera es el adentro y el adentro es el afuera. Esa famosa frase media críptica que al principio marea, pero que después se va registrando de un modo sensorial cada vez más profundamente, ¿no? Y yo creo que cuanto más se profundiza en estas temáticas, más nítida y dolorosa es la corteza esa, ¿sí? Por eso el entrenamiento que propone el lenguaje astrológico es un entrenamiento que va trayendo mayor sensibilidad y por lo tanto mayor dolor, mayor complejidad. La sociedad está en nosotros. Y yo estoy convencido que si un cuerpo atraviesa esas cortezas o entrena en esa dirección, ese cuerpo, aunque no lo conozca nadie, y es más servicial para el planeta Tierra que el influencer que tenga más likes del planeta, ¿sí? Porque yo creo que es un tema de vibración del cuerpo. Cuanto más profundo un sistema nervioso puede articularse con ese sistema mayor que lo contiene, ese cuerpo está haciendo un servicio al planeta muy profundo
Y yo creo que cuanto más cuerpos atraviesen esas cortezas, la sustancia mental terrestre se va a poner más creativa, más sensible. Que la urgencia no nos lleve a excitación resolutiva. O sea, necesitamos urgentemente cuerpos más dóciles y que reaccionen menos, o por lo menos que estén comprometidos a trabajar sus reacciones. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es urgente. Entonces, bueno, eso es bien complejo, digamos, de procesar.